¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo que podemos ver, tocar o medir? ¿Qué significa realmente la palabra metafísica y por qué ha fascinado a los grandes pensadores durante siglos? En este video vamos a desentrañar juntos los misterios detrás de esta disciplina filosófica que ha sido clave para entender nuestra realidad. Desde los escritos de Aristóteles, pasando por la escolástica medieval, hasta las revolucionarias ideas de Descartes y Kant, descubrimos cómo la metafísica ha evolucionado y sigue siendo relevante en el mundo moderno. Prepárate para un viaje intelectual que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el ser, la verdad y la existencia misma. En este viaje veremos, aparte del hombre y el significado del término metafísica, la evolución semántica, histórica, paso a paso. Así que si no quieres perderte nada de lo expuesto por Julián Marías, mira todo el video, hasta el final. La historia del término metafísica es bastante interesante y peculiar. El término proviene de la expresión griega ta meta ta física, que significa los libros después de los físicos. Esta expresión no era originalmente un título filosófico, sino una indicación de la ubicación de ciertos escritos de Aristóteles, que no estaban nominados, que venían después de sus escritos sobre física. El término metafísica se originó de una necesidad práctica de ordenar los escritos de Aristóteles y se convirtió en una denominación importante en la filosofía, a pesar de su origen azaroso y su significado inicialmente vago. Andrónico de Rodas, un filósofo del siglo I a.C., tuvo un papel crucial en la organización de los escritos de Aristóteles. Al ordenar estos escritos, Andrónico se encontró con algunos libros cuya denominación y colocación dentro de la obra aristotélica resultaban problemáticas. Para resolver esto, decidió colocar estos libros después de los libros de física. Esta expresión no era un título filosófico, sino simplemente una indicación de ubicación. Lo interesante es que esta expresión, que no tenía un significado filosófico intrínseco, se convirtió en la denominación de una de las disciplinas filosóficas más importantes, la metafísica. La palabra metafísica se formó al unir las 4 palabras griegas en una sola, primero en latín y luego en árabe. Sin embargo, esta unificación no ocurrió en griego sino en latín, y la palabra metafísica es simplemente una transcripción alterada de la expresión griega. En resumen, Andrónico de Rodas jugó un papel fundamental en la organización de los escritos de Aristóteles y su decisión de colocar ciertos libros después de los libros de física llevó a la creación del término metafísica, que ha tenido una larga y significativa historia en la filosofía. Veamos la evolución del término en latín y árabe. El término metafísica tiene una historia interesante y compleja. Originalmente no era una palabra en sí misma, sino una frase griega, ta meta ta física, que significa los libros después de los físicos. Esta frase fue utilizada por Andrónico de Rodas en el siglo I a.C., al ordenar los escritos de Aristóteles. Fue el que lo nominó de esta manera. Con el tiempo, esta frase se fusionó en una sola palabra, pero no en griego, sino en latín, y secundariamente en árabe, como se ve en los escritos de Averroes. En latín, la palabra metafísica no es más que una transcripción alterada de la expresión griega, sin traducirla. Esta palabra comenzó a aparecer esporádicamente en la Edad Media y se volvió frecuente al incorporarse en la escolástica musulmana y cristiana en los siglos XII y XIII.
Lo interesante es que metafísica no era un nombre significativo ni una traducción, sino un vocablo arbitrario que apenas quería decir algo y de origen azaroso. En resumen, la evolución del término metafísica muestra cómo una expresión griega se transformó en una palabra latina y árabe, adquiriendo una vida propia y una significación que no tenía originalmente. Veamos el origen de la metafísica. Aristóteles, en su obra, utiliza varias designaciones para referirse a la ciencia filosófica, que más tarde se conocería como metafísica. Estas designaciones reflejan diferentes aspectos y enfoques de esta disciplina. Las cuatro principales son: sabiduría. Este término designa la forma suprema y última del saber. Aristóteles determina que la sabiduría consiste precisamente en esta ciencia que nosotros llamamos metafísica. Filosofía primera. Esta designación es jerárquica y metódica, apuntando a la dignidad y las exigencias de este saber que se trata de establecer y fundamentar. Ciencia buscada. Se refiere a una ciencia problemática, definida por sus requisitos, función y preeminencia, pero que aún no está completamente establecida. Teoría de la verdad. Aunque esta traducción es un calco literal del griego, Aristóteles la utiliza para referirse a la idea de aletheia, como desvelamiento o descubrimiento de lo real, de lo que verdaderamente hay. Estas designaciones muestran cómo Aristóteles conceptualiza la ciencia filosófica desde diferentes perspectivas, destacando su importancia y complejidad. En el texto se hace una distinción importante entre las denominaciones y las definiciones de la metafísica. Las denominaciones son los nombres que se le han dado a la metafísica a lo largo del tiempo, mientras que las definiciones son las determinaciones concretas de su contenido. Las denominaciones principales que se mencionan son sabiduría, filosofía primera, ciencia buscada y teoría de la verdad. Cada una de estas denominaciones refleja un aspecto diferente de la metafísica. Por ejemplo, sabiduría designa la forma suprema y última de saber, mientras que filosofía primera apunta a la dignidad y las exigencias de este saber. Por otro lado, las definiciones de la metafísica se centran en determinar su contenido concreto. Estas definiciones pueden variar y evolucionar a lo largo del tiempo, reflejando diferentes interpretaciones y enfoques de la disciplina. En resumen, mientras que las denominaciones son los nombres que se les han dado a la metafísica, las definiciones son las descripciones concretas de su contenido. Esta distinción es crucial para entender cómo ha evolucionado la metafísica a lo largo de la historia. La metafísica, como disciplina filosófica, ha experimentado una evolución significativa desde los tiempos de Platón hasta la crítica de Kant en el siglo XVIII. Antes de Platón, no existía la metafísica como disciplina constituida, aunque ya se había planteado el problema metafísico desde los primeros filósofos como Anaximandro. Platón, aunque no desarrolló un cuerpo de doctrina metafísica independiente, sentó las bases de muchos conceptos que Aristóteles formalizaría más tarde. Antes de Platón, la metafísica no existía como una disciplina constituida, aunque ya se había planteado el problema metafísico desde los primeros filósofos como Anaximandro. Recién hemos dicho eso. Platón, aunque no desarrolló un cuerpo de doctrina metafísica independiente, sentó las bases de muchos conceptos que Aristóteles formalizaría más tarde. En la división del pensamiento platónico, dialéctica, física y ética,
no aparece una disciplina que corresponda a lo que después se llamó metafísica. Sin embargo, la mayoría de los conceptos metafísicos que caracterizan la filosofía primera de Aristóteles ya se encuentran formalmente en Platón. Por lo tanto, en Platón se da la primera metafísica madura, que sirve de fundamento para todas las posteriores, aunque no se presenta en una expresión literaria independiente. Aristóteles, en su obra, define la metafísica como la ciencia que considera el ente en cuanto tal, la ciencia divina y la ciencia de la sustancia. Esta triple definición refleja diferentes aspectos de la metafísica y su importancia en la filosofía aristotélica. Primero, ciencia que considera el ente en cuanto tal. Esta definición se refiere a la metafísica como la ciencia que estudia el ser en su totalidad, sin limitarse a una parte específica de la realidad. Mientras que las ciencias particulares se enfocan en aspectos específicos de la realidad, la metafísica se ocupa de la totalidad de las cosas en cuanto son. Segundo, ciencia divina. La metafísica es considerada una ciencia divina por dos razones. Primero, porque sería la ciencia que tendría Dios, y segundo, porque Dios es su objeto principal. En este sentido, la metafísica estudia la forma suprema de sustancia, que es Dios, el primer motor inmóvil, acto puro y realidad actual sin mezcla de potencial ni materia. Tercero, ciencia de la sustancia. La metafísica culmina en la teoría de la sustancia, estudiando el ente en cuanto tal y la forma suprema de sustancia. La sustancia es el fundamento de todas las demás categorías y modos del ser, y la metafísica se ocupa de su estudio en profundidad. En resumen, la triple definición de la metafísica, según Aristóteles, abarca el estudio del ser en su totalidad, la ciencia divina y la ciencia de la sustancia, destacando su importancia y complejidad en la filosofía aristotélica. La metafísica aristotélica tuvo una profunda influencia en la Edad Media, especialmente en la escolástica musulmana y cristiana. Filósofos como Avicena, Averroes, Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto reinterpretaron y comentaron la obra de Aristóteles, integrándola en sus propios sistemas filosóficos. Aunque estos pensadores invocaban a Aristóteles, la situación histórica y el propósito de su acción intelectual daban un sentido distinto a una metafísica que pretendía ser la misma de Aristóteles. En la escolástica cristiana, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es primariamente un teólogo y su obra intelectual está orientada hacia la teología. La escolástica no es filosofía pura, sino una combinación peculiar de teología y filosofía. Esto condiciona incluso el detalle de la metafísica medieval, donde el problema capital no es el movimiento, como en la metafísica griega, sino la creación. La metafísica medieval utiliza los conceptos aristotélicos, pero difiere de ellos en la medida en que es inevitable debido a su contexto teológico. En el siglo XVI, Francisco Suárez elaboró el primer tratado de metafísica independiente, Las Disputaciones Metafísicas. Suárez definió la metafísica como la ciencia que contempla al ente en cuanto ente y la consideró una ciencia especulativa cuyo fin es la contemplación de la verdad por sí misma. Esta obra marcó un hito en la historia de la metafísica, otorgándole autonomía y figura de ciencia independiente. Veamos la metafísica moderna. En el siglo XVII, René Descartes jugó un papel crucial en la renovación del término metafísica.
Descartes retomó la expresión aristotélica en el título latino original de sus Meditaciones de Prima Filosofía, centrando este saber en cuestiones fundamentales como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. A partir de Descartes, y especialmente por su distinción entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, la metafísica del siglo XVII se enfocó en el problema de la comunicación de las sustancias, en conexión con la realidad del mundo exterior y la existencia de Dios. Este enfoque cartesiano influyó en filósofos posteriores como Malebranche, Spinoza, Leibniz y Berkeley, quienes continuaron explorando estos temas centrales. La renovación del término metafísica por parte de Descartes marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía, estableciendo nuevas direcciones y problemáticas que serían fundamentales para el desarrollo de la metafísica moderna. En el siglo XVIII, Christian Wolff jugó un papel crucial en la sistematización de la metafísica. Wolff dividió la metafísica en dos ramas principales, la ontología y la metafísica especial. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa del estudio del ser en general, es decir, del ente en cuanto ente. Esta rama busca entender las propiedades fundamentales y las estructuras básicas de todo lo que existe. Por otro lado, la metafísica especial se subdivide en tres ciencias específicas. Primero, cosmología racional, estudia el universo en su totalidad y sus leyes fundamentales. Segundo, psicología racional, se centra en el estudio del alma y sus facultades. Tercero, teología natural, investiga la existencia y naturaleza de Dios. Esta división de la metafísica por parte de Wolff tuvo una gran influencia en la filosofía posterior, especialmente en la neoescolástica, tomista, desde la segunda mitad del siglo XIX. La estructura propuesta por Wolff permitió una mayor sistematización y claridad en el estudio de la metafísica, facilitando su enseñanza y comprensión. La crisis kantiana que se produce en el siglo XVIII y culmina con la obra de Immanuel Kant pone en tela de juicio la posibilidad misma de la metafísica. Esta crisis se inicia en la filosofía inglesa del siglo XVII y alcanza su forma madura en la crítica de la razón pura de Kant. Kant cuestiona la capacidad de la razón humana para conocer la realidad más allá de la experiencia sensible, lo que lleva a una reflexión más profunda sobre los supuestos y la justificación de la metafísica. Kant argumenta que la metafísica tradicional, que pretende conocer el ser en sí mismo y las realidades trascendentes, es imposible porque nuestras facultades cognitivas están limitadas a los fenómenos, es decir, a las cosas tal como se nos aparecen. Según Kant, no podemos conocer las cosas en sí mismas, númenos, sino solo sus apariencias, fenómenos. Esta crítica radical obliga a repensar la metafísica y sus fundamentos, condicionando toda la filosofía posterior. Y aquí estamos, al final de este viaje fascinante por la historia y los conceptos de la metafísica. Desde su origen como una simple indicación de orden en los escritos de Aristóteles, hasta su evolución como una disciplina que cuestiona los fundamentos mismos de la realidad, la metafísica sigue siendo una herramienta poderosa para entender quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. ¿Qué te pareció este recorrido? ¿Crees que la metafísica todavía tiene sentido en nuestra era de ciencia y tecnología? ¿O es solo un vestigio del pasado? La verdad es que aunque Kant puso en duda la posibilidad de conocer las cosas en sí mismas, lo cierto es que estas preguntas siguen resonando en cada rincón de nuestra existencia.
Si te gustó este video y quieres seguir explorando temas profundos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la metafísica es relevante hoy en día? ¿Qué pregunta filosófica te quita el sueño? Y si quieres profundizar más en el tema, no dudes en consultar el libro Idea de la Metafísica de Julián Marías, que fue una gran inspiración para este video. Gracias por acompañarme en este viaje intelectual. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando nuestras ideas y expandiendo nuestra comprensión del mundo. ¡Hasta pronto!